Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Senda de Vida. Recuerde que este programa tiene como propósito principal proclamar las buenas nuevas de salvación de nuestro Señor Jesucristo y tratar temas que serán de gran bendición para su vida. En esta noche tenemos como invitado especial al pastor Luis Antonio Vicente Llerena de la Iglesia Cristiana Evangélica Nueva Simiente, a quien damos la bienvenida en esta noche y recibimos con gran gusto. Pastor, gracias por estar con nosotros en Senda de Vida. Muchas gracias, Tatiana. También gracias a los televidentes por esta oportunidad que nos permiten una vez más de acercarnos a ustedes para traerles algo más del Señor y que sea de mucho beneficio para su vida y también para nosotros también. Amén. Pastor, para Senda de Vida siempre es un gusto poder contar con su participación y la participación de cada uno de los hermanos que nos acompaña semana a semana. En esta noche, mis amigos, vamos a hablar con el pastor Llerena acerca de la voluntad de Dios. Pastor, para abordar un poco acerca de este tema, ¿cuál es el objetivo al que queremos llegar al tratar este tema? Bueno, es necesario que nosotros, la iglesia, estemos plenamente convencidos y también todos los televidentes que nos escuchan, que aún no conocen a Cristo, que nada en la vida puede hacerse fuera de la voluntad de Dios. Inclusive todo está enmarcado dentro de los deseos del Padre, dentro de los deseos de Dios. Y dos cosas muy importantes. Cuando uno hace la voluntad de Dios, aunque no lo crea, la Biblia dice que nosotros nos nutrimos cuando cumplimos lo que Dios determina, y al mismo tiempo es nuestro deber no hacer nada fuera de la voluntad del Padre. Muy bien, pastor. Entonces sería conocer para poder actuar dentro de la voluntad de Dios. Pastor, ¿y qué es la voluntad de Dios? En la Biblia, el principal concepto o la más grande connotación de lo que la Biblia enseña sobre la voluntad de Dios son tres cosas fundamentales. Pueden haber más, que son determinación, deseo y consentimiento del Padre en cuanto a todo lo que existe o creado en el universo. Todo lo creó Dios y por lo tanto todo está bajo la voluntad de Dios. Muy bien. Pastor, en estos momentos vamos a irnos, antes de continuar con el tema, vamos a irnos con una primera pregunta que hemos planteado a los amigos durante esta semana. Y dice lo siguiente: amigo, amiga, ¿sabe usted cuál es la voluntad de Dios para su vida? Pastor, lo invito a ver el video y luego regresamos para seguir tratando más acerca de este tema. Vamos a ver. Veamos el video. Cada día vaya conociendo más de su palabra, que cada día vaya conociendo más del conocimiento de Cristo Jesús, de que cada día vayamos adquiriendo aquella palabra de sus escrituras. Y el verdadero gozo del cristiano es vivir buscando la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios en cada uno de nosotros, de su Hijo, es que creamos en Él, que confiemos en Él, que le busquemos, porque dice su palabra que el que busca halla, y Él siempre está dispuesto, está atento al llamado de sus hijos. Bueno, la voluntad de Dios para mi vida, sé que es grande, porque al Dios que yo he creído sé que es un Dios grande. Y Dios quiere que primeramente le obedezcamos, le sirvamos de todo corazón, más como jóvenes, entreguemos nuestra vida al servicio de Él para, mediante nosotros, nuestro ejemplo, traer muchos más jóvenes que conozcan este gran amor de Dios. Dios le bendiga. La voluntad de Dios para nuestras vidas son muchas, una de las cuales la palabra del Señor nos dice en Efesios capítulo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es una de las cosas en las cuales Dios se basa en su voluntad para que llegamos a esa estatura del varón perfecto. Querido amigo, usted que nos está viendo, esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que llegamos a ser como Él, como Jesucristo, como su Hijo amado.
Bueno, nosotros continuamos con más de su programa Senda de Vida después de haber escuchado las opiniones del público y estamos tratando este tema acerca de la voluntad de Dios con el pastor Luis Antonio Vicente Llerena. Pastor, en el bloque anterior vimos acerca de cuál es el objetivo acerca de este tema, qué es la voluntad de Dios, y usted mencionaba pues que prácticamente este concepto encierra lo que es determinación, deseo y consentimiento de Dios para cada una de nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos nosotros observar o analizar la voluntad de Dios? Bueno, dentro de esos tres conceptos, que es uno solo finalmente, la determinación es lo que Dios fija, lo que Dios señala dentro de su voluntad para una familia, una persona, una empresa, el futuro de alguien, el hogar, qué sé yo. Dentro del deseo es el anhelo que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero por afecto. Eso hay que tomar en cuenta, que Dios tiene anhelos hacia con nosotros por el afecto que nos tiene. Y más aún cuando todos sabemos que Dios, dice la Biblia, que fuimos aceptos en el amado, es decir, Dios nos guarda un gran afecto y tiene por supuesto una buena voluntad porque somos vistos por medio de Cristo. Y todos sabemos que la Biblia dice claramente que Dios tiene agrado cuando mira a su Hijo, y si nosotros seguimos a su Hijo, entonces definitivamente Dios va a tener buena voluntad para nosotros. Y finalmente, el consentimiento tiene que ver fundamentalmente con el permitir que Dios permite muchas cosas. Muy bien, pastor. Entonces, sabemos entonces que la voluntad de Dios está determinada por su deseo y por su consentimiento, ¿verdad? Lo que Él desea para cada una de nuestras vidas. Pastor, en el bloque anterior nosotros escuchábamos algunas opiniones del público acerca de cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Cuál es la voluntad de Dios, pastor, para cada una de nuestras vidas? Bueno, Dios tiene, no sé si decir dos voluntades, pero lo que sí podemos decir es que Dios tiene dos formas de desarrollar su voluntad. La primera es su voluntad permisible, es la que tiene que ver con el consentimiento. Dios permite algunas cosas. Inclusive la voluntad permisiva de Dios significa que Dios tolera, ¿no? O Dios permite cosas que al final o al fin y al cabo no están aprobadas por Dios, pero Él las permite. Y el otro enfoque donde Dios desarrolla su voluntad es su voluntad como tal, ¿no? Su deseo y su determinación. Pastor, cuando usted menciona esto de que el Señor permite, se me viene a la mente una parte en la que el pueblo de Israel, mientras marchaba en el desierto, hubo un momento en el que el Señor dijo que ya no iba a caminar más con ellos. Y Moisés se interpuso entre el pueblo y Dios y le dijo: Señor, si tú no vas con nosotros, yo tampoco voy, aquí nos quedamos. Y Dios estaba determinado a no seguir con ellos. Podríamos decir que en este caso se vio plasmada la voluntad permisiva de Dios, porque después de que Dios determinó que no iba a ir, finalmente accedió y continuó con ellos hasta el final. Bueno, en ese aspecto de la Biblia casi no se ve mucho el desarrollo de la naturaleza de la voluntad de Dios, porque al fin y al cabo lo que el Señor hizo es tomar otra determinación, otra decisión más que determinación, donde podemos observar un ejemplo típico, ¿no? Típico, práctico. Es por ejemplo cuando Satanás, dice la Biblia que llegaron los hijos de Dios a ponerse frente a Dios, y ahí también entre ellos vino Satanás, y el Señor le dijo: ¿tú has considerado a mi siervo Job? Entonces Satanás dice: claro. Dice: a él, ¿qué le vamos a hacer algo si tú lo tienes cubierto? Entonces, en dos ocasiones pasó esto. Y en la segunda, yo tengo escrito aquí, por ejemplo, que Dios le permite a Satanás que le incite a probar a Job. Y Dios también le acepta la incitación de él, y Dios le toca su cuerpo. Ahí es que le viene la sarna y la enfermedad que tiene Job. Pero no es que Dios... como le digo, no es que el diablo le impuso a Dios
un procedimiento, una actitud, sino que fue voluntad del Padre. De hecho, pastor, en esta narración vemos que tuvo Satanás que pedir permiso. No podía actuar en la vida de Job sin que antes no tuviese el consentimiento de Dios. Muy bien, mire, usted acaba de emplear el término consentimiento, así es. Bueno, permiso quizás no, pero sí lo que el diablo le incita es a que el Señor le permita probar a Job para ver si Job blasfema el nombre de Dios, ¿no? Para ver si Job en la misma presencia de Dios habla o dice algo indebido acerca del nombre del Señor. Muy bien, entonces aquí tenemos en la narración de Job lo que es la voluntad permisiva de Dios. Pero pastor, en estos momentos nos vamos a ir a una primera pausa con nuestros amigos y cuando regresemos quisiera también que nos dé un ejemplo de lo que entonces sería la voluntad como tal del Señor. Amén. Bueno amigos, en estos momentos nos vamos a una pausa y enseguida nosotros regresamos con más de su programa Senda de Vida. Continúe con nosotros. Dejad que los niños vengan a mí, no los apartes. El reino del cielo les pertenece. Te digo la verdad, aquel que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cuando recibimos a Cristo como Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. ¿Has puesto tu fe en Él? Amigos y amigas, ya estamos de regreso con más de su programa Senda de Vida y con el tema de esta noche, la voluntad de Dios, que lo estamos desarrollando con el pastor Luis Antonio Vicente Llerena. Pastor, en el bloque anterior habíamos visto un ejemplo de cuál es la voluntad permisiva de Dios, que es aquella en donde el Señor da su consentimiento para que algo ocurra, ¿verdad? Pero ahora queremos pastor asimismo que nos enseñe a través de algún pasaje bíblico o a través de alguna historia, ¿cuál sería entonces la voluntad como tal de Dios? No podemos nosotros analizar la voluntad de Dios, no podemos meternos en la voluntad del Padre, pero sí podemos nosotros reconocer que todo lo que ha sucedido, todo lo que se ha desarrollado en la vida hasta el día de hoy ha sido por la voluntad de Dios. Pero dentro de los hombres o dentro de los seres humanos que vivieron en la tierra como hombre, podemos llegar a una conclusión, como les decía, una conclusión anticipada, de que solamente Cristo hizo la voluntad de Dios. Cristo enseñó inclusive cómo nosotros debemos ir desarrollando lo que Dios desea, lo que Dios quiere de nosotros. Por ejemplo, hay una en la cual en el libro de Juan capítulo 5 verso 30 dice lo siguiente, dice, Cristo dijo esto: no puedo yo hacer nada por mí mismo, si según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me vio, del que me envió, la del Padre. Ahí hay un ejemplo en la cual Cristo dice claramente, él mismo se muestra como impedido de hacer su voluntad, sino que todo lo que le fue enviado, eso es lo que él hace. Y hay más ejemplos, usted decía, podemos ver, si me permite un ejemplo más. Amén. Por ejemplo, lo que dijimos al principio, la Biblia dice que el Señor haciendo la voluntad del Padre, haciendo la voluntad de Dios, se nutría, es decir, no comía, realmente no comía alimento, pero se nutría, porque eso le dijo a los discípulos cuando lo habían visto con la mujer samaritana, y ellos le ofrecieron alimento, y Cristo le dijo, no tengo hambre. Ellos pensaron que la mujer o alguna persona había traído alimento, y él les dijo esto. En el libro de Juan capítulo 4 verso 34 dijo lo siguiente: Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me vio, del que me envió, y acabe su obra. Mire, tremenda enseñanza, querido amigo, querido hermano, que
A veces nosotros estamos tan preocupados, ¿no es cierto?, por el sustento diario. Y al final, haciendo la voluntad de Dios, estamos bastante nutridos, qué sé yo, y podemos nosotros vivir haciendo la voluntad de Dios. Muy interesante, pastor, el ejemplo que acabamos de tomar acerca de nuestro Señor Jesucristo, que fue el ejemplo perfecto de lo que Dios desea para nuestras vidas. Pastor, pero en estos momentos nos vamos a ir con la segunda pregunta que hemos realizado al público en esta noche, y es: ¿cómo hacer la voluntad de Dios? Así que a todos los amigos los invito a ver la respuesta del público, pero cuando regresemos no solamente vamos a contar con la presencia del pastor Luis Antonio Llerena, sino que también vamos a tener a su amada esposa. Así que amigos, sigan en nuestra sintonía. Recuerden que el tema es la voluntad de Dios aquí en su programa Senda de Vida. Veamos el video. Hacer la voluntad de Dios es que confiemos en Él, que confiemos, que le sirvamos, que lo amemos. Bueno, primeramente tenemos que disponer nuestros corazones, porque si no disponemos nuestros corazones, créanme lo que no vamos a hacer lo que Dios dispone para cada uno de nosotros. Tenemos que despejarnos de tantas cosas malas que hay en nuestro corazón, y ahí el Espíritu Santo va fluyendo en nuestras vidas y sin darnos cuenta comenzamos a hacer la voluntad de nuestro Padre. Bueno, hacemos la voluntad de Dios honrándolo, cumpliendo su palabra, realizando los mandamientos que Él dejó, sus estatutos, sus mandatos, obedeciéndole a Él, agradándole día a día con nuestras acciones, con nuestras palabras, con lo que hacemos, que sea nuestra vida como un olor fragante ante Él. Pues bien, amigo televidente, usted que nos está viendo a través de estas pantallas, esta es una de las voluntades de Dios. Que salgamos y prediquemos la palabra del Señor en todas partes. Ahí donde usted se encuentra, querido amigo televidente, esta es una voluntad del Señor, que usted haya sintonizado este canal, que no es por gusto. No es en vano que usted se haya conectado en este momento con este canal. Esta es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios para su vida. Luego de la participación del público, nosotros continuamos con el pastor Luis Antonio Vicente Llerena y también con su amada esposa, la pastora Alicia Duarte de Llerena, a quien damos la bienvenida en este bloque. Pastora, gracias por estar con nosotros en Senda de Vida. Muchas gracias a usted por permitirnos y bendigo al público televidente, porque la palabra de Dios es muy edificante y es una guiadora para nuestras vidas. Muchas gracias, pastora. Para Senda de Vida siempre es un honor poderlos tener a ustedes aquí en este programa. Pastor, estábamos hablando con los amigos acerca de la voluntad de Dios, ¿verdad? Y nos habíamos quedado nosotros en que la voluntad, que Dios tiene una voluntad para cada una de nuestras vidas. Pastor, le acabamos de hacer una pregunta al público, a ver si ellos conocen cuál es la voluntad que Dios tiene para ellos. A la luz de la palabra de Dios, ¿cuál es la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros? Bueno, en Juan 6:35, la Biblia señala que Jesús es el pan de vida. Y el que a Él llega, dice la Biblia claramente, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Por qué anticipa esto el Señor Jesucristo? Dice esto por lo siguiente. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ahora bien, brevemente nomás, ¿cómo podemos nosotros hacer nuestra voluntad? Creyendo de que todo lo que venimos a Cristo está dentro de la voluntad del Padre, dentro de la voluntad de Dios. Es decir, no hay manera de que nosotros nos perdamos. Es decir, mejor nos dedicamos a hacer todo lo posible para hacer lo que Dios determina, lo que Dios desea, lo que Dios consiente. Amén. Pastor, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, la voluntad de nuestro Padre Celestial, usted mencionó que era dos cosas. Primero, no dejar que nada se pierda, ¿verdad?, de lo que el Padre le había dado. Y lo segundo, permitir que todos aquellos que creamos en Él podamos obtener vida eterna. Amén. Entonces Dios tiene un propósito específico con cada uno de nosotros dentro de su voluntad.
con cada uno de nosotros y por qué no decirlo, con toda la humanidad. Por eso mire que fácil es entender por qué venir a Cristo. No es cambiarnos de religión, es venir a una gran oportunidad de vivir mejor, de cambiar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos bajo la voluntad de Dios. Amén. Pastora Alicia, quisiera que nos ayude. En estos momentos hay muchas personas que nos están viendo, ¿verdad?, por televisión y que no son cristianos o no han aceptado a Cristo en su corazón. ¿Cuál es la voluntad que Dios tiene para cada una de la vida de los amigos que nos están viendo? Bueno, mis queridos televidentes, yo sé ahora que llegué a la verdad, que la voluntad del Padre son perfecta, que no haya de tristeza. Ahora que estoy conociendo al Señor Jesucristo, porque aún me falta mucho todavía más conocerlo a Él, Él tiene deseos, Él tiene una voluntad y su voluntad es una voluntad perfecta. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere restaurar las familias. Él quiere restaurar las vidas que viviendo sin Cristo vivimos en una absoluta oscuridad. Amén. Entonces la voluntad de Dios para cada una de nuestras vidas entonces sería que vengamos a esa luz admirable. Así es. ¿Y cómo pueden nuestros amigos y cómo podemos nosotros venir a esa luz, recibir esa luz? Primeramente, nuestro Señor Jesucristo está llamando. Él está en la puerta. Él está llamando todos los días al ser humano. Simplemente que le cerramos el corazón. Pero el Señor Jesucristo tiene una perfecta voluntad y es la voluntad del cambio de mentalidad en las familias, en las personas y en todos aquellos que le conocemos ahora. Gloria a Dios. Entonces la voluntad de nuestro Dios es que le abramos nuestro corazón para podernos dar todas aquellas bendiciones que nuestro Padre Celestial ha preparado para nosotros. Pastor, para concluir un poco este tema, ¿podríamos hablar de que existe algún personaje en toda la Biblia que haya cubierto o haya cumplido con la perfecta voluntad de Dios? ¿Existe algún personaje en la Biblia? No hay nadie, ni Abraham, ni Moisés. No se olvide que ellos también tuvieron muchas fallas. Acordémonos de las tablas de Moisés, que cuando él las llevó, las rompió, las lanzó al piso por un malestar de carácter que tenía. Abraham asimismo, acuérdese lo que hizo Abraham cuando iba con su esposa frente a los egipcios. Es decir, no hay ser humano en la tierra que haya cumplido perfectamente la voluntad. Solamente Jesucristo fue ejemplo de cumplir la voluntad de Dios. Por eso nosotros vamos caminando a ese ejemplo. Queremos aprender. Amigo, usted lo invitamos, aprenda a hacer la voluntad del Padre. Qué bueno que es. Qué bendición conocer la voluntad de Dios. Pero en estos momentos, amigos, nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a conocer un poco cuáles son las actividades de la Iglesia Nueva Simiente. Lo invito a que continúen en nuestra sintonía. Recuerde que este es su programa Senda de Vida. Bueno, amigos y amigas, ya estamos de regreso con más de su programa Senda de Vida, pero en esta ocasión no solamente estamos con el pastor y la pastora Alicia, sino también que estamos con sus hijos, Luis y Gabriela, a quien damos la bienvenida. Chicos, gracias por estar nuevamente aquí en Senda de Vida. Bueno, también nosotros estamos bendecidos el saber pues que Dios continúa con nosotros también, y también dándole la bienvenida al Espíritu Santo, que nos da la oportunidad de estar aquí para darle a conocer al mundo entero el gran propósito que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Luis, gracias por estar con nosotros. Nuevamente te tenemos aquí en Senda de Vida. Muchos saludos, Tatiana,
y a todos los televidentes, que el Señor los bendiga. Y siempre, como ya hablaron nuestros hermanos, siempre hacer la voluntad de Dios. Amén. Así es, Luis, acerca de la voluntad de Dios es que hemos estado hablando durante todo este programa con la pastora Alicia y con el pastor Luis Antonio. Pastor, ya para concluir este tema, ¿qué nos puede decir usted para que todos nuestros amigos podamos seguir la voluntad de Dios? Bueno, quiero repetir ese verso bíblico de Juan 6:35. Jesús dijo esto: yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amigo televidente, venga a Cristo. Dice la Biblia claramente que en Él no hay angustia que no se pueda calmar, en Él no hay tempestad que no se pueda pacificar. Esa es la voluntad del Padre, esa es la voluntad que lo plasmó por medio de Cristo para usted, para nosotros, para cada uno de los que estamos aquí, y quiere hacerlo para usted. Esa es la voluntad del Padre. Amado amigo, yo le invito a que usted reconozca a Cristo en su corazón, hágalo de todo corazón y verá claramente la grandiosa voluntad del Padre. Amén. Pastor, quizás muchos de los amigos en estos momentos desean hacer la voluntad del Señor y desean dar ese paso. Yo les invito, pastor, para que nos ayude con una pequeña oración, para que nuestros amigos puedan causar ese contentamiento en el corazón de nuestro Dios. Gloria a Dios. Amado amigo, usted que me está escuchando, repita estas sencillas palabras, que yo un día las repetí, guiado por mi pastor, y usted ya nos ve ahora, gracias a Dios, bajo la voluntad de Dios. Diga conmigo lo siguiente: Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Acepto tu voluntad. Quiero caminar haciendo tu voluntad. Escribe mi nombre en el libro de la vida y límpiame con tu sangre en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, qué bendición, amigo, amigas. En estos momentos usted puede sentirse muy feliz porque acaba de alegrar el corazón de Dios al hacer su voluntad, porque la voluntad de Él para su vida es que usted venga a los pies de Cristo. Pastor Llerena, muchas gracias por haber ayudado a todos nuestros amigos a hacer la voluntad de Dios. Pero antes de despedirnos, porque ya estamos llegando a la parte final, queremos conocer un poco las actividades de la Iglesia Nueva Simiente. ¿Cuáles son las actividades, Gaby, que se han desarrollado durante todo este mes de mayo? Amén. Una de las actividades importantes que ya hemos entrado al segundo taller para los jóvenes, siguiendo con temas muy importantes, edificantes para los jóvenes, porque dice la Biblia que de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si no hay palabra de Dios en el corazón de todo ser humano, no podemos hacer la voluntad del Padre. Amén, gloria a Dios. ¿Y estos talleres, Gaby, perdón que te interrumpa, van a continuar durante este mes que viene? Este mes, y también hay el tercer taller que ya concluimos con él. Otra actividad importante que estamos nosotros contentos es que ya se viene el aniversario de la iglesia. Cumplimos por la voluntad del Señor 4 años y estamos preparando, estamos de fiesta. Gloria a Dios. Estamos regocijados porque sabemos que no es por espada ni con ejércitos, es por la gracia bendita de Jesús. Amén. ¿Y para cuándo es la fecha del aniversario? El 11 de junio cumplimos 4 años. Gloria a Dios, faltan muy pocos días. Y ya estamos un poquito apretados, pero sabemos que cuando está Dios, lo podemos hacer todo. Bueno, pastor, para Senda de Vida siempre es un honor poder tener a toda la familia Llerena Duarte aquí en el set de Senda de Vida. Gracias por haber estado con nosotros en esta noche, compartiendo acerca de la voluntad de Dios. Amigas, es momento de despedirnos. Recuerden que este es su programa Senda de Vida, llegó a ustedes gracias a la producción de Ave Exclusive Productions, dirigido por el licenciado y máster en comunicaciones, Manuel Lázaro. Nos vemos en un próximo programa, si Dios así lo permite. Bendiciones. Santo es el Señor, Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, santo es el Señor. Min haolam, al haolam, alaba su nombre, por siempre será. Min haolam, al haolam, santo es el Señor, Dios de Israel.